en este caso nos da una tasa de acierto del 80%, la cual no está nada mal. Bien, ahora sí, empezamos. Bienvenido, bienvenida al repaso de nuestros resultados de este último trimestre. Que más que trimestre verás que son algunos meses más, pero bueno, más o menos lo podemos catalogar como trimestre o cuatrimestre. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo han ido, ¿no?, los escenarios que os hemos ido compartiendo en TradingView. Si han salido bien, si han salido mal, si han salido regular, si se activaron, si no se activaron, y así podremos ver un poco la tasa de acierto que hemos tenido en todas las publicaciones. ¿Por qué hemos decidido hacerlo en TradingView y no mostrar, por ejemplo, otro tipo de registros de cómo han ido las operaciones? Porque básicamente es la manera que tenemos de que vosotros lo podréis comprobar. Es decir, como la información está toda pública y no se puede cambiar, porque no sé si lo sabes, pero después de que se publica en TradingView, digamos que puedes cambiar 30 minutos después, pero después ya no puedes modificar nada, solo puedes añadir información en forma de comentario. Entonces, creemos que es la manera más justa para que los escépticos y escépticas podáis comprobar la información que os estamos dando en este análisis, ¿de acuerdo? Hay algunos parámetros que hemos tenido que, digamos que, hacer nosotros, os explicaré cuáles son, pero bueno, digamos que se trata de un análisis bastante completo en el que veréis cómo han funcionado nuestros sistemas durante estos últimos meses, ¿de acuerdo? Y le hemos titulado ¿Cuál ha sido nuestra efectividad pese a que el mercado cambió? ¿Por qué? Porque, como veréis, han habido cambios bastante profundos en las direcciones de algunos de los mercados. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este vídeo? El primero de todos es analizar los escenarios de las operaciones que compartimos, como es obvio, ¿no? Después explicaremos cómo hemos enfocado las operaciones, os explicaremos cómo es una operación típica que solemos hacer, ¿vale? Después haremos un brevísimo comentario sobre el mercado del último trimestre y, como no, compartiremos nuestros resultados, es decir, la tasa de aciertos y pérdidas que tenemos a día de hoy. Y finalmente, pues sacaremos unas conclusiones y unas posibles mejoras, no al sistema, sino al estudio, porque hay algunos matices, ¿de acuerdo? Antes que nada, no quisiera yo seguir sin nombrar a los autores del estudio y del trabajo que hay detrás. En este caso, Mauro Trucco, nuestro profe del máster de Trading, Master Discovering Market Dynamics, que se ha ido currando durante todo este tiempo, seguramente lo habréis visto, esos escenarios los ha analizado y además con una muy extensa explicación nos lo ha ido compartiendo. Y después tenemos a Roger Antolin, que también es profe del máster, que lo que ha hecho es, después de ese periodo, estudiar cómo ha ido y hacer, este estudio cuantitativo de cómo se han desarrollado esos escenarios que os hemos ido dando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es nuestro perfil de TradingView, MDT Academy, ¿de acuerdo? Para las personas que no lo estáis siguiendo y que no sepáis cómo ir, tenéis dos formas. La primera de todas es en la página principal de nuestra web, mdtacademy.com. Podéis ir, ahí al principio podéis encontrar el link, y si no, pues básicamente vais a TradingView, vais aquí arriba donde veis que está en rojo, le ponéis buscar gente y escribís MDT Academy. Una vez pongáis el nombre, que aquí lo tenéis resaltado, pues ya podréis ir al perfil y yo os recomiendo que nos sigáis porque subimos bastante información de interés. ¿De acuerdo? Aquí en el perfil ya podéis ver podéis echar un primer vistazo al tipo de operaciones que hemos ido haciendo o hemos ido compartiendo. Nosotros operamos bastante más en Forex que en criptos, en realidad somos mucho más activos en Forex, acciones que en criptos. Lo que pasa que en TradingView hubo muchísima demanda de criptos, sobre todo cuando hubo la mega subida del mercado y tiramos más hacia esos escenarios. Pero os debo decir que todas las operaciones que hemos compartido están hechas y analizadas, es decir, las hemos hecho también a nivel de inversión, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el perfil a día de hoy tenéis un 70% de criptos, 14% de acciones, muy interesantes también a más largo plazo, Forex, os hemos compartido algunas de las operaciones que hemos hecho y finalmente otros. ¿Qué son otros? Pues puede ser oro, puede ser bonos, pueden ser, digamos, otro tipo de activos, ¿de acuerdo? Vamos a darle caña. Datos que tenéis que saber. Las fechas de referencia de las operaciones son: la primera publicación que hicimos fue el 11 de febrero de 2021 y la última fue el 1 de julio de 2021, ¿vale? Las tenéis todas ahora. La mayoría de operaciones fueron compras. ¿Por qué? Porque estuvimos operando sobre todo en mercados spot
sobre todo en Binance, y no hicimos cortos ni pedimos prestado, ¿de acuerdo? Y en la mayoría de las operaciones, cuando decimos que es un stop, ¿no? O sea, que ha habido una pérdida, no tenemos en cuenta sistemas que nosotros tenemos, por ejemplo, de cobertura para cuando en alguna operación no nos ha salido todo lo bien que esperábamos. Entonces, nosotros tenemos sistemas y ya lo tenemos prefijado en nuestra gestión del riesgo para que cuando esto pase no tengamos que cerrar en pérdida. Sin embargo, y para ser justos, como en el estudio, o más bien en las publicaciones, no lo habíamos puesto, hemos decidido que eso no lo tendremos en cuenta y lo asumiremos como una pérdida, ¿vale? ¿Dónde hemos operado? Hemos operado principalmente en Binance para hacer criptos, mercado spot, Dukascopy, Darwinex para divisas y CFDs, y después en DeGiro algunas acciones, ¿vale? Las acciones en este caso las hacemos en DeGiro porque nos gustan las condiciones y sobre todo porque eran operaciones que pese a que el análisis era a largo plazo, pues las vamos a hacer a un poquito menor plazo, ¿vale? Esto ya os iremos en los directos que solemos hacer los jueves por la tarde a las 8, hora de España, os iremos contando más. Entonces, nomenclatura, cosas importantes, más que nada para entender el estudio. TP, Take Profit en inglés, la operación es ganadora. Esto incluye los TPP, que son TPs parciales, es decir, nosotros durante el paso de la operación muchas veces hacemos ventas parciales. Si en algún momento ha habido ventas parciales, aunque no se haya terminado la operación, lo hemos contado como un TP. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una venta parcial, ya protegemos la operación, es decir, a partir de ahí no podemos perder. ¿De acuerdo? Entonces, NA significa que no se ha activado, no activa, y la operación no se activó. Es decir, el sistema hizo que no se tomara la decisión de entrar, ¿de acuerdo? SL, Stop Loss, esta seguramente la conocéis también, la operación es perdedora, y finalmente la nomenclatura viva significa que la operación está abierta, es decir, hay operaciones que a día de hoy aún están en el mercado y aún no se han finalizado, ni en TP ni en Stop Loss, pero ni en TP parcial tampoco, ¿de acuerdo? Digamos que son operaciones que están aún a medio camino. Sigamos. Vamos a ver un ejemplo de una operación ganadora en este caso. En este caso es una compra que hicimos en el euro-yen, un largo. Este es el escenario. Como veis, ponemos un stop, un buy stop, un TP parcial en la parte de arriba, ¿no?, de ese primer movimiento direccional que hay, y después finalmente un TP, que está bastante más arriba, más o menos en el 133.600. Entonces, en TradingView, vosotros, cualquiera de vosotros, si queréis entrar, con que le deis a este botón que hay aquí, en rojo, podréis ver cómo ha ido después la operación. Y veis que en este caso la operación es ganadora. Ganadora, pero con un matiz. Ha ido solo hasta el TP parcial, es decir, hemos sacado solo parte de la operación. Aún está por decidir si sigue para arriba y es ganadora total, o, por el contrario, se nos va para abajo y acabaríamos teniendo un break-even, que es que saliéramos en cero, que no tendríamos pérdidas en este caso, ¿vale? Todo esto, como ya os hemos dicho muchas veces, o varias veces, lo hacemos con una herramienta que está todo automatizado, que tiene muchísimas más funcionalidades, y al final nosotros no estamos pendientes todo el día de ver qué pasa, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una operación ganadora. Vamos a ver una operación perdedora, el dichoso Bitcoin Cash. En este caso, entramos, mercado nos coge la liquidez, ¿no?, absorbe nuestra entrada y se fue para abajo. Operación perdedora, se fue a stop, se acepta la pérdida y a continuar. Y vamos a ver una operación que ahí está, a ver qué pasa. En este caso Solana es un proyecto cripto muy interesante, del cual hemos hablado también varias veces, sobre todo con nuestros alumnos del curso DeFi. ¿Qué pasa aquí? Le damos y la operación, pese a que casi lo ha rozado y casi podría decir que en la mecha se hubiera activado ese TP parcial, asumimos que es una operación que está viva, y esta operación no contabiliza ni como ganadora ni como perdedora, simplemente no existe. O sea, no existe en este estudio, obviamente. Entonces, estos son los resultados de TradingView, o una parte de ellos. Como podéis ver, hay dos zonas muy diferenciables, ¿verdad? Tenemos una primera zona toda en verde, ganadoras. ¿Por qué? El mercado estaba tendencial, hicimos operaciones, digamos, de ir siguiendo la tendencia, y en ese caso nos fue muy bien, pero ya conforme va pasando el tiempo y nos acercamos a mayo, por ahí, como sabéis, las criptos empezaron a girar y empezaron a caer. En este caso tenemos operaciones perdedoras en rojo, pero también tenemos operaciones que no se activaron, que serían las azules. ¿Por qué nos interesa a nosotros? No nos interesa, o sí, pero no tanto las pérdidas, sino el hecho de que cuando se produjo el giro de mercado, los sistemas que ya saben leer este tipo de situaciones no se activaron. Es decir,
no hicieron las compras y por lo tanto nos protegieron muy probablemente de tener pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de seguir y antes de daros los resultados, ahora sí, por favor, dadme un segundito, me gustaría decir, y esto es un indicador que usamos muchísimo, es el indicador de el DXY, el indicador de divisas del estado comparadas con el dólar estadounidense, disculpad, y es que lo que hace es comparar la fuerza del dólar contra el resto de divisas fiat, ¿vale? Una bolsa de divisas fiat, entre ellas el euro, el yen, la libra, etc. Entonces, como habéis visto, durante todo este periodo se ha producido una zona de indecisión, ¿no? Como veis, primero sube, luego baja, ahora vuelve a subir, vuelve a coger fuerza el dólar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una zona en la que el mercado está decidiendo hacia dónde va. Muy probablemente es una zona de acumulación para luego, ¿no? Probablemente que siga bajando, pero esto ya veremos qué decide. En este caso lo que está muy claro es que nuestros sistemas estuvieron operando en un ambiente en el que había un cambio, un giro que le llamamos nosotros. Y ahora sí, vamos a la parte de resultados. En este caso hemos tenido 20 TPs, que suponen un 32,26% de todas las operaciones. 23 operaciones no se activaron, 37,10%, 14 están vivas, con lo cual podrían ser perdedoras o ganadoras, y 5 stop loss, que son un 8,06%. En este caso, si nosotros dividimos, ¿no?, las operaciones ganadoras entre las perdedoras, en este caso nos da una tasa de acierto del 80%, la cual no está nada mal. Pero os tengo que decir, y a modo de crítica de este informe, porque es una tasa altísima, aunque puede representar bastante la realidad de los sistemas, es que se han contabilizado como TPs algunas operaciones que aún están abiertas, porque solo han hecho un TP parcial. Recordemos que están a medio camino. Entonces, digamos que no hemos tenido tanta ganancia como si hubieran llegado al final del recorrido. Y esto, evidentemente, cuando se habla de rentabilidad, no de tasa de acierto, sino de rentabilidad, se debe tener en cuenta. Después, las operaciones que figuran como vivas aún tienen el resultado por determinar. Luego, no podemos hablar de que esas operaciones que están vivas sean ni ganadoras ni perdedoras. No las tenemos en cuenta en la tasa de acierto, no las hemos tenido en cuenta, pero es importante que tengamos en cuenta que operaciones que se abrieron en ese periodo podrían también ser perdedoras y podrían hacer que, como lo diría, que nuestro sistema, pues la tasa de acierto bajara en este periodo, ¿vale? Y en el caso de las divisas, eso sí que es cierto, sobre todo en el caso de las divisas de mayor cotización, tenemos sistemas que nos ayudan a cubrir las pérdidas, como podrían ser coberturas u otros sistemas. Entonces, en este caso, lo hemos contabilizado como operaciones que han causado pérdidas, pero en otros escenarios, muy probablemente varias de ellas, que además hemos estado revisando, hubiéramos podido sacar, si no ganando, sí recuperando esa pérdida. Pero bueno, no estaba en los escenarios, no estaba en TradingView, entonces eso no existe para vosotros, ¿no? Entonces, simplemente, nada, recordaros MDT Academy, podéis ir a visitar nuestro perfil, de verdad os animo a que os suscribáis porque damos un montón de contenido y evidentemente no son recomendaciones para que hagáis las operaciones, pero sí os pueden ayudar, uno, a aprender mucho y dos, quizás tenéis operaciones abiertas o quizás queréis ver algún escenario que os interese y os podéis basar en los análisis. Y después os quiero invitar a un webinar, a una masterclass que dimos Mauro y yo en este caso, en el que hablamos de sistemas de trading, de cómo sistematizar tu trading, que no tiene por qué ser automático todo, sino que puedes sistematizar varias partes y enseñamos las cosas que a nosotros nos han funcionado. Y hablamos del sistema y lo veréis en funcionamiento, ¿no? Veréis cómo lo analizamos y cómo nos posicionamos. Así que, sin más dilación, simplemente os quiero animar a que veáis la masterclass. Os dejaremos el link en la descripción de este vídeo. Y sobre todo, pues eso, suscribiros, darle a la campanita porque a veces los vídeos de inversión no avisan, o Google supongo que no le gusta tanto, o YouTube más bien en este caso. Y nada más, visitadnos en mdtacademy.com, os esperamos con los brazos abiertos y en 6 meses, o mejor dicho, en 4 meses volvemos a hacer un análisis de estos, ¿de acuerdo? Abrazo grande, que vaya muy bien.